Eh, Muy bien, no sé, ¿alguna otra duda? Creo que había más dudas por ahí. Profe, yo Sí, tengo una duda. En el ejercicio 2 del número 5, ajá, bueno, yo ya hice que el círculo se creara y que eh, el mouse, bueno, la posición del mouse tocara la circunferencia. Pero ajá. bueno, yo lo puse en una función draw para que cada vez que yo moviera el mouse, pues el círculo también fuera cambiando su circunferencia. Nada más de que para escribirle adentro el área, yo para que se viera como proporcional al tamaño del círculo, hice que en el tamaño del texto, de text size, Ajá, fuera el diámetro y le puse entre una constante. ok, Pero bueno, por ejemplo, cuando hago el círculo muy chiquito, o sea que pongo el mouse casi en el centro, pues me aparece un mensaje claro. que dice que la función textSize fue ignorada porque tiene que ser mayor que cero. Sí, por supuesto. Ahí yo lo que te recomiendo es hacer esto. Déjame poner el pizarrón virtual y compartir aquí pantalla. Am, ok. Entonces, eh, lo que te recomiendo es que el tamaño del texto lo guardes en una variable, ¿no? Entonces, tal vez tú pones, vamos a ponerle float, ts, así se va a llamar el tamaño del texto, es igual a, no sé, el radio del círculo o el diámetro, radio, entre, pues una constante que tú dices, ¿no? No se me la voy a inventar, vamos a suponer entre 8, ¿ok? Y luego tú ya pondrías, por ejemplo, text, size, ts, y luego ya usas la función text para imprimir lo que tengas que imprimir, ¿no? Bueno, esto, entiendo que esto es más o menos lo que estás haciendo, ¿correcto? Sí. Ok, digo, igual y tienes directamente aquí dentro de text size metido este radio entre 8. Aquí yo lo que te recomiendo es hacer esto, decir if ts es menor que un cierto valor, vamos a poner, creo que el texto más pequeño que es legible puede ser tal vez de 8 o 10 píxeles. Entonces vamos a ponerle si ts es menor que 8, entonces ts es igual a 8. ¿Sí? O sea, lo menos que puede valer ts es 8, aunque hagas el círculo muy pequeñito, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una manera de asegurarte que, aunque hagas el círculo pequeño, el tamaño, pues, eh, no va a ser menor que 8 píxeles. Otra manera de hacerlo es, voy a borrar esto, ¿sí? Otra manera de hacerlo es la siguiente. Processing tiene una función a la que le das tú dos argumentos y te devuelve el mínimo de ellos. Y tiene otra función que le das dos argumentos y te devuelve el máximo. Son las funciones min y max. Por ahí están en la referencia. Entonces, si tú pones float ts igual a max y pones, por ejemplo, aquí radio entre 8, coma, el tamaño más pequeño que quieres, vamos a suponer que el más pequeño que lo quieres es de 10, ¿sí? Lo puedes poner así. Y entonces, si esta cantidad es más pequeña que 10, entonces el máximo de las dos es 10. Si esta cantidad es más grande que 10, el máximo de las dos pues es radio entre 8. Y de esta manera te aseguras que la variable ts nunca va a ser más pequeña que 10. Es otra manera de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, esa sería la sugerencia. Limita a que el tamaño del texto no pueda ser menor que un cierto valor, usando una condicional o usando la función max. Ok, profe, ¿Ok? muchas gracias. Bien, más dudas, más preguntas.
Yo tengo una duda. Sí, En el ejercicio 3 del 5, ya en el último inciso, cuando me regresa si es número perfecto o no, cuando no es número perfecto, a fuerza me pide que tiene que regresar algo, que tengo que utilizar la función return. Y me lo imprime en la consola y me ocupa espacio. ¿Cómo hago para que no se imprima ahí? ok. Ah, bueno, primero que nada, el programa hace lo que tú le dices que haga, ¿no? Si imprime algo, es porque tú le estás diciendo que imprima algo. Entonces, ¿cómo le haces para que no lo imprima? Pues no le pongas que lo imprima. No sé qué es lo que está imprimiendo. Ahora, el ejercicio 3 pide hacer una función que devuelve un valor lógico, un valor booleano. Ese valor, o sea, la función recibe un argumento y devuelve un valor booleano. ¿Sí? Si el argumento que recibe es un número perfecto, la función debe devolver verdadero, o sea, true, y si no, pues debe devolver falso. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un programita aquí de ejemplo. Tal cual que regresar valores de true y false. Correcto, ¿sí? Así es. Entonces, es eso. Básicamente, vamos a hacer una función muy sencilla, una función que te diga si un número es par o impar, ¿sí? ¿Cómo sabes tú si un número es par o impar? Vamos a suponer que yo tengo una función, ¿sí? Que se llama es par. Me debe devolver verdadero si el número que yo le paso como argumento, vamos a llamarle n. Si n es par, la función debe devolver verdadero y si no, debe devolver falso. ¿Cómo la harías? Pues el número es n y, y si es, bueno, para saber si es impar es n más 1, ¿no? Bueno, 2n más 1. ¿Cómo? Algo así era como era la fórmula para ver si el número es par o impar, multiplicando el número que entra y no recuerdo bien cómo se hace, la verdad. Ok. Bien, para saber si un número es par o impar, verifica si el número es divisible entre 2 o si no lo es. O sea, par significa que el número es divisible entre 2, impar significa que no es divisible entre 2. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros si un número es divisible entre 2? El módulo de ese número entre 2, o sea, tiene que ser igual a 0. Correcto. Si el módulo del número dividido entre 2 es 0, entonces el número es par. Entonces, ¿cómo podrían hacer esta función? ¿Alguien que me la pudiera dictar, digamos? Podemos poner un condicional ahí, unir. Ajá. If n módulo de 2 n módulo 2, ajá, es igual a 0. igual a 0. Pondríamos una variable booleana ahí. Es que lo que me ha pasado es que no me como n era el tipo entero, no me dejaba ponerle variables booleanos. Entonces tuve que agregar otra variable y era la que me devolvía. No sé si estoy bien así. Bueno, no le puedes asignar a n un valor booleano porque n, como tú dices, es entero. Pero yo no me interesa modificar el valor de n, me interesa que la función... ¿Qué queremos que pase cuando sabemos que n es par? ¿Qué debe hacer la función? Debe imprimir en el tablero si es par o es impar. No. Debe devolver. Acuérdense que hay que resaltar mucho esta diferencia entre devolver e imprimir. ¿Sí? Entonces, ahorita la función lo único que tiene que hacer es devolver
un resultado porque no sabemos si esta comprobación de si n es par o impar es algo que le interese saber al usuario, o sea, que interese imprimirlo, o es parte de otro cálculo, ¿ok? Imagínense que queremos hacer la sumatoria de todos los números pares, ¿sí? Tenemos varios números ahí, queremos sumar nada más los que son pares y para eso queremos checar cuáles son pares y cuáles no. Pues no nos interesa de manera individual cuáles son pares y cuáles no, nos interesa nada más el resultado final, ¿no? Entonces, aquí la función va a devolver verdadero si n es par. Nosotros aquí ya estamos verificando si n es par con esta condición. ¿Qué haríamos en ese caso? No me hace falta poner que retorne, ¿verdad? Return true. Ajá, que devuelva verdadero escribiendo return true. ¿Sí? Pero no lo podemos dejar nada más así, porque ¿qué pasa si no es par? La función tiene que devolver algo. De hecho, aquí aparece un mensaje que dice, déjenme les pongo lo que dice. Dice, este método debe devolver un resultado de tipo booleano, ¿sí? Método es otra manera de decirle a las funciones en Processing y en Java, ¿sí? En el próximo curso vamos a ver cuál es la diferencia entre un método y una función, pero bueno, en Java realmente todas las funciones son métodos, entonces por eso se le llama método. Entonces básicamente dice, esta función debe devolver un resultado de tipo booleano, y uno diría, pues sí, aquí lo está devolviendo, ¿sí? Pero lo estás devolviendo únicamente cuando n es par. La función debe devolver un resultado siempre, sin importar cuánto vale n. Entonces, ¿qué pasa en el otro caso cuando n es impar? ¿Qué debemos escribir en la función? Else, return false. Podemos poner else, return, false. ¿Sí? Y ahora sí ya no nos marca ningún error. Entonces, básicamente, lo que hace la función es directamente lo que dice. Si el residuo de la división de n entre 2 es 0, o sea, si n es divisible entre 2, devuelve verdadero, de lo contrario, devuelve falso. Pues ya, eso es lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Nosotros ya podríamos usar esta función, por ejemplo, vamos a hacer la función setup, y vamos a suponer que yo quiero checar si un número dado, vamos a llamarle J, quiero checar si es par o impar. Y quiero, si es par, lo quiero imprimir en la pantalla, y si no es par, no lo quiero imprimir en la pantalla. ¿Cómo haríamos eso? Porque a fin de cuentas a eso se reduce el ejercicio. Si el número cumple una cierta condición, lo quiero imprimir, y si no lo cumple, no lo quiero imprimir. Entonces, yo ahorita puedo imprimir vamos a hacer dos ejercicios que es el mismo, pero ligeramente distintos, ¿sí? Vamos a imprimir, si ese número que está en la variable j, o sea, si el valor de j es par, voy a imprimir la palabra par, ¿sí? Y si no es par, voy a imprimir la palabra impar o non o la que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué escribirían en el programa? If es par, entre paréntesis, o le pasas como argumento J. Ajá. A
abro bloque, print line es par, es print line no es par. ¿Ok? Pues sí, básicamente eso, ¿no? Vamos a probarlo. Lo ejecutamos aquí. Perdón, aquí me faltó una llave. Ya. Entonces ahí está, no es par. Pues claro, 5 no es par, ¿sí? Podemos probar con otro número, por ejemplo 8, y me debe decir que es par. Entonces, antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Fíjense que aquí estamos metiendo directamente la función. No estamos aquí haciendo ninguna comparación. Directamente metemos esta función, pero eso es válido porque lo que espera el if dentro de los paréntesis es una expresión booleana, o sea, algo que dé como resultado un valor booleano. Una de las expresiones booleanas más comunes pues son las comparaciones. Si yo hago una comparación, eso me da un resultado de verdadero o falso. Por ejemplo, es i menor que 5, pues eso es verdadero o es falso. Es a igual a b, eso es verdadero o es falso. Pero los valores de verdadero y falso no solo se pueden obtener a partir de comparaciones. Aquí hay una comparación, ¿sí? Es n módulo 2 igual a 0, ¿sí? Esa es una comparación que me da un resultado de verdadero o falso. Pero acá esta función es par, ya me da un resultado de verdadero o falso. Es redundante, lo puedo hacer, pero es redundante poner esto, ¿sí? Si el resultado de la función es par es igual a verdadero, entonces imprimo es par, y si no, imprimo que no es par. Lo puedo hacer así y va a funcionar, ¿sí? Pero es redundante porque aquí lo que estoy diciendo es, si este valor booleano es verdadero, pues sí, entonces la comparación me va a dar verdadera, pero el verdadero resulta de esta comparación, ¿sí? Puedo tomar simplemente el valor de verdadero que resulta directamente de esta función y usarlo de la misma manera, ¿sí? Entonces, esta es una cosa que es común en programación, ¿sí? Hacer funciones booleanas que verifiquen si el argumento que le pasas cumple o no cumple con una característica, ¿sí? Y si la cumple, pues la función devuelve verdadero, y si no la cumple, devuelve falso. Y es común que estas funciones se llamen es. La característica, ¿sí? Es par, es primo, es perfecto, es impar, ¿sí? Es cero, no sé, es entero, es todas las cosas que uno podría llegar a necesitar en un programa, ¿no? Y normalmente se les da este tipo de nombre, ya sea en español o en inglés, ¿sí? Por ejemplo, en inglés el nombre común sería is even, ¿sí? ¿Sí? Y entonces cuando tú nombras a tus funciones de esta manera, a la hora que lees el programa se empieza a parecer más al lenguaje común, claro, con toda la sintaxis del programa de llaves, puntos y comas y paréntesis, pero empieza a sonar como lenguaje común. O sea, if is even este número, imprime esto. Si es par j, realiza esta acción. De lo contrario, realiza esta otra acción, ¿sí? Entonces, bueno, es simplemente nomenclatura. No es forzoso, o sea, a las funciones uno les puede llamar como uno quiera, ¿no? Aquí le podrías decir a esta función que se llame Juanito.
¿sí? Pero cuando alguien lea esta parte de tu programa, no va a quedar claro qué es lo que hace esta función, ¿sí? Entonces, conviene darles un nombre que tenga sentido y que esté relacionado con lo que realmente hace la función, ¿sí? Los nombres al lenguaje de programación le dan lo mismo. Los nombres los ponemos para los programadores, para nosotros, que somos los que tenemos que leer e interpretar y entender el código, ¿ok? Ahora, si es código que tú escribiste para un ejercicio de un examen o algo, pues ahí se va a quedar, pero conforme tú empiezas a hacer programas más sofisticados y donde el desarrollo del programa puede tardar semanas, meses o años, si no te acostumbras a tener una nomenclatura bien clara para tu código, te aseguro que lo que escribes ahorita, la siguiente semana ya no entiendes qué hacía, ¿no? Entonces, simplemente es algo de lo que vale la pena irse acostumbrando, ¿sí? Bien, otra cosa que les quiero comentar, ¿sí? Hay muchas formas de hacer esta parte de aquí, ¿sí? Por ahí alguien decía, vamos a poner una variable booleana y le asignamos verdadero o le asignamos falso. Entonces, sería válido declarar, por ejemplo, una variable booleana aquí. No sé, le voy a llamar resultado. ¿Sí? Y entonces, si n es par, podemos poner resultado igual a true. ¿Sí? De lo contrario, resultado igual a false. Y al final le ponemos devuelve, return, resultado. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que el resultado lo estoy guardando primero en una variable y hasta el final de la función uso return, pero ya nada más tengo un return. Antes tenía un return aquí y otro return acá. Y tal vez eso era confuso para algunos, tener múltiples return. Es válido, pero hay quien dice, no, yo hasta el final, ya cuando termine la función, devuelvo el resultado que voy a devolver, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de hacerlo. Esto es común, aquí no tiene mucho, no es que no tenga sentido, sino que es algo redundante, pero es muy común tener este esquema donde defines una variable que va a guardar el resultado, cuando el resultado tú lo vas a obtener dentro de un proceso mucho más complicado que posiblemente involucra ciclos y cosas así, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto que les menciono, con una función un poco más complicada que si es par o no es par. Pero bueno, esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, pues si realmente en este caso, no en general, pero en este caso esta variable es redundante, ¿sí? Y yo puedo directamente aquí devolver verdadero y acá devolver falso, ¿sí? Esto es válido también, ¿sí? La función hace exactamente lo mismo, ¿no? Me voy a ir todavía más allá. Vamos a pensar que yo quiero escribir lo menos posible, quiero aprender a programar poco a poco o ver alternativas para programar esta función de manera que yo pueda escribir menos, ¿sí? ¿Por qué escribir menos? ¿Y por qué esta insistencia en escribir menos? Yo siempre les digo que a los programadores nos da flojera escribir, pero en realidad no es eso. No es que seamos flojos o que esa sea la razón. En realidad es que si tú aprendes a escribir rápido, a escribir las funciones de una manera más compacta, pues escribes un programa más rápido, ¿sí? Es como la taquigrafía, ¿no? La taquigrafía era una manera rápida de escribir que ya casi no se usa, ¿sí? Pero es una manera rápida de escribir y conforme te van dictando tú vas escribiendo de volada, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Es una manera de escribir rápido las funciones para poder ahorrar tiempo y hacerlo de manera más rápida, ¿no? Entonces les voy a mostrar un ejemplo con esta función de SPAR, ¿sí?
Pudimos haber empezado con la versión donde teníamos la variable adicional. Pues aquí ya quitamos esa variable y hicimos la función más compacta. Hace lo mismo, pero con escribiendo menos o con menos instrucciones, ¿sí? La voy a ir haciendo cada vez más compacta para que vean las distintas formas en que se puede programar, ¿sí? Yo les había mencionado, y viene en el documento, que la instrucción return tiene dos papeles ahí, ¿no? Hace dos cosas. Primero, nos permite decir qué valor va a devolver una función. Aquí devuelve verdadero, acá devuelve falso. Noten que return no es una función, ¿sí? Podríamos ponerle aquí paréntesis. Hay quien lo acostumbra a hacer, tratar a return como si fuera una función y ponerle paréntesis así, pero en realidad los paréntesis no son necesarios porque return no es una función, ¿sí? Incluso aparece de un color diferente que las funciones. Return es una instrucción, es una palabra reservada del lenguaje, ¿sí? Igual que true, igual que false, igual que if, igual que else, igual que void, igual que int. Son palabras reservadas del lenguaje que no se pueden utilizar como nombres ni de variables, ni de funciones, ni de ninguna otra cosa. Por eso se llaman palabras reservadas, ¿sí? Entonces return se usa así solito, ¿no? Sin paréntesis. Ahora, además de que return sirve para indicar cuál es el valor que va a devolver una función, también sirve return para hacer que una función termine prematuramente, ¿sí? En el momento en que una función encuentra return, ahí termina, ¿sí? No continúa ejecutando las instrucciones que siguen hasta el final de la función, sino que ahí termina la función, y se acabó, ¿no? No termina el programa, nada más termina la función. Entonces, yo ya sé que una vez que el programa ejecute este return, lo que venga después no lo va a ejecutar el programa, ¿sí? Entonces, este else es redundante también, ¿sí? Yo puedo poner esto. Es decir, si n es par, devuelve verdadero y termina la función, ¿sí? Si no se cumplió esta condición, el programa va a continuar acá, ¿sí? Y entonces, pues simplemente devuelve falso, ¿sí? Pero a mí no me debe preocupar que después de esta instrucción se ejecute esta, ¿sí? Porque esta instrucción es un return y ya no permite que se ejecute lo demás, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Déjenme aquí hacer otro programita. Entonces vamos a suponer que hacemos una función muy sencilla, ¿no? Que voy a llamar f, ¿sí? Y le voy a poner n al argumento. Y vamos a poner if n igual a 1, entonces return. Y aquí voy a imprimir n println n es diferente a 1. ¿Sí? If n igual a 2, le ponemos aquí return y aquí println n diferente de 2. ¿Sí? Con eso, ¿no? Vamos a ponerle f de 1. ¿Sí? Me faltó aquí esto. Ya. Entonces, si yo pongo f de 1, n es igual a 1 y la función termina, ¿sí? Pero termina y ya no hace
ninguna de estas instrucciones. Fíjense que yo puedo usar return. Si es una función tipo void, que no devuelve nada, puedo usar return, ¿sí? Pero no tengo que poner ningún valor que vaya a devolver, porque no devuelve nada. Pero puedo usar return para hacer que la función termine prematuramente. Cuando se encuentra este return, todo esto que está aquí ya no se ejecuta, ¿sí? Vamos a poner ahora f con argumento 2. Y entonces ocurre lo siguiente. ¿Es n igual a 1? No. Como no es igual a 1, este return no se ejecuta y el programa continúa aquí, ¿sí? Se ejecuta esta instrucción, se imprime n es diferente de 1 y luego venimos a este if. ¿Es n igual a 2? Sí, sí es igual a 2, entonces return. Return hace que la función termine y por lo tanto esta instrucción ya no se ejecuta, ¿sí? Por eso no aparece aquí en la consola n diferente de 2, ¿sí? Si pongo ahora f de 3, pues aparece n diferente de 1 porque esta condición no se cumple, esta tampoco se cumple, por lo tanto imprime n igual a 2, ¿sí? Y no necesito un else porque, vamos, cuando tú en el if tienes adentro un return, te puedes evitar el else de la siguiente línea, ¿no? Entonces, bueno, son detallitos que hay que ir viendo, ¿no? Entonces, por eso pude quitar aquí el else, no era también redundante, ¿sí? Ahora, vamos todavía más allá, ¿sí? Y aquí es donde ya se vuelve muy críptica la programación, pero cuando se acostumbren a programar así, ya pueden decir que ustedes son hardcore y impresionar a sus amigos, ¿no? En las fiestas. Entonces, ok. ¿Qué está pasando aquí con esta instrucción? Fíjense. Lo que recibe aquí adentro la instrucción if, lo que lleva adentro de los paréntesis es una expresión booleana. Es decir, alguna expresión que al final de todo te dé un resultado de verdadero o falso, ¿sí? Entonces, básicamente yo aquí estoy diciendo, mira, si esta expresión es verdadera, devuelve verdadero. Y si no, devuelve falso. Obviamente esta expresión o es verdadera o es falso. Entonces, básicamente digo, si esto es verdadero, devuelve verdadero. Si esto es falso, devuelve falso, ¿sí? O sea, básicamente estoy devolviendo el mismo valor que lo que tiene esta expresión, ¿sí? Cuando esto es igual a true, pues voy a devolver true. Cuando esto de aquí es igual a false, voy a devolver false. Bueno, pues ¿por qué no le doy menos vueltas y simplemente digo, ¿sabes qué? Pues devuelve este resultado y se acabó, ¿sí? Si esto es verdadero, devuelve verdadero. Si esto es falso, devuelve falso. O sea, devuelve eso mismo, ¿sí? Y ya. ¿Sí? Entonces, pues ya, esto es la forma así como que más compacta de la función, ¿no? Luego a mí me gusta cuando son funciones así cortitas que se escriben en una sola línea, me gusta a mí realmente escribirla toda en una sola línea y quedaría así, ¿no? Entonces se vuelve una forma muy elegante de programar, ¿no? Porque en una sola línea definiste una función que es una función muy simple, nada más verifica si algo es par o impar, pero de tener esta versión a la que tenía 4 o 5 líneas, pues esta es una forma más elegante, más compacta, ¿sí? Una vez que con la experiencia te acostumbras a programar de esta forma, pues acabas programando mucho más rápido, o sea, escribes más código en menos tiempo, ¿sí? Entonces, esta es un poquito la idea, ¿no? Claro, ahorita yo no les voy a exigir que lo hagan de una forma o de otra o puntos extra por hacerlo así. No es el objetivo, simplemente es platicarles que se pueden hacer de múltiples formas, pero la experiencia es lo que los va a ir llevando a hacer las cosas de cierta forma, ¿no? Ok. Déjenme enseñarles otra cosa nueva
para hacer esto que estamos haciendo aquí. Y esto es algo que no se ve muy comúnmente en los cursos, pero a mí también es algo que me gusta usarlo. Es algo que viene del lenguaje C, ¿sí? Que se llama el operador ternario, ¿sí? Y este está disponible para los lenguajes que provienen del C, C, C++, Java, C Sharp, Processing, etcétera, ¿no? Bien, la mayoría de los operadores que usamos se pueden clasificar en dos tipos, ¿sí? O son unarios o son binarios. ¿Qué significa que un operador sea unario? ¿Sí? Significa que se aplican a un solo operando. A un solo operando. ¿Sí? Ejemplos de operadores unarios. Pues, por ejemplo, el signo menos, ¿sí? Se puede aplicar a un solo operador para cambiarle de signo, para hacer, por ejemplo, si una cantidad es positiva, pues la vuelve negativa. Si una cantidad es negativa, la vuelve positiva. Tú puedes poner menos x, ¿no? O sea, donde x es una variable. O puedes poner menos y aplicárselo, este operador, al resultado de toda una expresión. Por ejemplo, 3 por n menos 2, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es un solo operando. Una vez que se resuelve el valor de esta expresión, se convierte en un solo operando al que se le aplica este operador. Es un operador unario, ¿sí? Otro operador unario que conocen, o deberían, es este. ¿Qué hace ese operador? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien se acuerda de ese operador? Pues bueno, yo no recuerdo que si lo poníamos con un igual, significaba que era diferente. Correcto, pero ese ya es un operador binario de comparación. O sea, está el operador admiración o igual o no igual, ¿sí? Pero esto les debe dar una idea de este es binario porque requiere un operador aquí, perdón, un operando aquí y un operando acá, ¿sí? Para comparar si esto de acá es diferente de esto de acá. Pero entonces es binario porque requiere dos operandos. La versión unaria de este operador, donde nada más lleva todos los operadores unarios van del lado izquierdo, ¿sí? Se escriben a la izquierda del operando. Entonces yo aquí pondría alguna cosa, ¿no? Un operando. Pero ¿qué hace este operador? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si una variable es booleana y le pongo si por ejemplo la variable era falsa, me la cambia a verdadera. Correcto, ¿sí? Es la negación lógica, ¿sí? Esta es la negación lógica. Entonces, si el operando es falso, la negación es verdadera y viceversa. Si el operando es verdadero, la negación es falsa, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, fíjense, aquí puedo poner esto así. Déjenme quitar esto. Yo puedo poner si no es par J, ¿sí? Aquí esto funciona como si fuera un solo valor booleano, un operando, y le estoy aplicando la negación. Entonces, si pongo esto, estoy negando, o sea, invirtiendo el valor booleano que me da aquí. Y lo puedo leer como si no es par J, entonces yo aquí ya pondría, pues, es impar, y aquí ya pondría es par, ¿no? Para que jale correctamente. O sea, para que tenga sentido la salida que imprimo, ¿no?
Pero eso hace este operador. Pero bueno, ese es un operador unario porque se aplica a un solo operando, ¿sí? La mayoría de los operadores que ustedes utilizan y conocen son binarios. En este sentido, binario no quiere decir que solo sean ceros o unos. Quiere decir que trabaja con dos operandos, ¿sí? Requieren dos operandos. ¿Sí? Entonces, aquí entran prácticamente todos los operadores aritméticos que conocen, o sea, más, menos, pero menos en el sentido de tomar como A menos B, ¿sí? No como está acá, que se aplica nada más para el negativo, ¿sí? El producto, la división, el módulo, ¿sí? Los operadores lógicos, por ejemplo, el AND, OR, son binarios. Es esto, AND, esto, ¿sí? Los operadores de comparación, todos son binarios, igual, diferente de, ¿sí? O sea, es A diferente de B, ¿sí? Mayor que, mayor igual, menor igual, todos estos son binarios. Son los más comunes, ¿sí? Porque normalmente cuando operamos tomando dos cosas y de ahí hacemos una operación y sacamos una tercera, ¿sí? Estos son los operadores más comunes. Primero que nada, los binarios y en segundo lugar, los unarios. Hay más operadores unarios que no son tan comunes, pero existen. Sobre todo en lenguaje C, en Java no tanto, pero en lenguaje C y C++ están plagados de operadores, ¿sí? Al que inventó esos lenguajes le encantaban los operadores. Ahora, estamos hablando aquí de un operador ternario, ¿sí? Solo hay un operador ternario en estos lenguajes. ¿Qué les dice el nombre? Ya con esta explicación, ¿qué se imaginan cuando uno habla de un operador ternario? Que incluye más de dos operandos. ¿Sí? Y no en general más de dos, sino precisamente tres operandos. ¿Sí? Entonces, el operador ternario, déjenme hacer aquí, ya me estoy haciendo más bueno con este pizarrón. El operador ternario, les voy a mostrar cómo funciona. Solo hay un operador ternario en estos lenguajes, no todos los lenguajes de programación lo tienen. Y básicamente funciona así. Este es el operador. Un signo de interrogación. B, dos puntos, C. ¿Sí? No son dos operadores diferentes el signo de interrogación y los dos puntos. Ambos son partes de un mismo operador. Pero como el operador lleva tres operandos, pues se requieren dos símbolos para poder separar los tres operandos. Entonces, así se escribe el operador, ¿sí? ¿Y qué hace este operador? Es muy sencillo lo que hace, ¿sí? Todos los operadores devuelven un resultado, ¿sí? A más B, pues devuelve la suma de A más B, ¿no? Entonces, ¿qué hace este operador? Devuelve B, o sea, el valor de B, lo que sea que esté aquí, es el resultado que va a devolver todo este operador si A es verdadero o bien devuelve C si A es falso. ¿Sí? O sea, este operador es la versión del if-else, pero en forma de operador y con el objetivo de devolver siempre un resultado, no realizar una acción, no es de que dibuja el círculo de color o dibuja un círculo
si la expresión es verdadera y dibuja un cuadrado si la expresión es falsa. No se puede usar así, no es para realizar acciones, es para devolver resultados. Entonces, tú puedes decir, devuelve 1 si si la expresión es verdadera y si no, devuelve 0. Eso sí se puede hacer. No es un operador así muy común, pero hay o habemos gente que nos encanta usarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te permite escribir de manera muy compacta, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un ejemplo con este programa que hicimos, ¿sí? Entonces recordemos aquí lo que hace el operador, ¿no? Fíjense que yo aquí lo voy a dejar como estaba antes de ponerle esta negación, porque esta negación, pues, la verdad, nomás era para recordar que hacía ese. Así quedaría, ¿no? Si es par J, imprime el mensaje es par. De lo contrario, imprime el mensaje es impar, ¿sí? Lo voy a reemplazar esto en una sola línea. Imprime lo siguiente. Lo siguiente va a ser, ¿sí? Es par J, entonces, así se lee este símbolo, entonces devuelve la cadena es par. De lo contrario, devuelve la cadena es impar. ¿Sí? Entonces, el print también espera que yo le pase algo que suele ser una cadena de texto, ¿sí? Toda esta expresión me va a devolver una cadena de texto. ¿Cuál cadena? Pues va a ser esta o va a ser esta, dependiendo del valor booleano que tenga esta expresión. Si es verdadera, pues me da esto, y si es falsa, me da esto, ¿sí? Entonces, déjenme comentar esto. Y vamos a probarlo. Entonces, ahí con J igual a 8, es par de J, debe ser verdadero, y por lo tanto el resultado de toda esta expresión es el valor que está en medio, que es la cadena es par. Y eso es lo que le llegaría, digamos, al argumento de println para imprimirse, ¿sí? Y ahí está, es par. Si ahora pongo J igual a 5, se imprime la cadena es impar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a imprimir el resultado de toda esta expresión. Y esta expresión dice, si esto es falso, el resultado es esto de acá, ¿sí? Entonces, es una forma súper compacta de escribir el mismo programa que teníamos, ¿no? ¿Sí? Toda la función la puse en una sola línea y todo el if que tenía acá, toda la estructura if, también la puse en una sola línea. Se los menciono porque, digo, igual y de repente van a ver algún libro y van a ver un ejemplo que tenga cosas, símbolos raros de esto, y para que no se saquen de onda. Pero es muy común hacer este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Sí? Bien, déjenme ponerles otro ejemplo. Ah, bueno, antes de ese otro ejemplo, aquí yo estoy imprimiendo, me voy a regresar a la versión anterior, donde tenía el if, ¿sí? Esto nomás es como cultura general, ¿no? Vamos a regresarnos a esta versión. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero ahora no es imprimir es par o es impar. Yo lo que quiero es que si el número es par, se imprima el número. Ningún mensajito ni que es par, nada. Nada más se imprime el número. Y si no es par, que no se imprima. ¿Cómo cambio el programa para hacer eso? ¿Qué cambiarían ustedes en el programa?
¿Sí se entendió qué es lo que hay que hacer? ¿Lo podría repetir? Ok. Ahorita, lo que ocurre con este programa es que si el número es par, se imprime el mensaje es par. Si no, se imprime el mensaje es impar. Pero yo ya no lo quiero hacer así. Lo que yo quiero es que si el número es par, se imprima ese número, y si no es par, no se imprime nada. ¿Sí? O sea, no me interesa ver los números que no sean pares, me interesa únicamente ver los números que sí sean pares. Cuando digo verlos es imprimirlos en la consola. Pues, bueno, yo eliminaría la parte de else, toda esa reunión. ¿Correcto? Y en print, en lugar de imprimir par, Ajá. eso lo quitaría y pondría J, que es el número, ¿no? Por supuesto. Ya, eso es todo, ¿no? Si el número es par, se imprime el número. Sí. ¿Sí? Ningún mensajito de que si es par o no es par, nada más se imprime el número. Y si no es par, vamos a poner 9, pues no se imprime nada. ¿Sí? En este caso, para hacer esto, no se puede utilizar este operador ternario, porque este operador ternario tiene las dos componentes siempre, ¿sí? Siempre devuelve un valor cuando la condición es verdadera y siempre devuelve un valor cuando la condición es falsa. Aquí yo quiero tomar acciones muy diferentes cuando es verdadera y es falsa, ¿sí? Entonces, cuando son acciones diferentes, no puedo usar el operador ternario. Cuando quiero devolver valores diferentes, ahí sí lo puedo usar, ¿ok? Entonces, bueno, exactamente, ¿sí? Pues prácticamente esto ya es más o menos la idea del ejercicio, ¿no? O sea, nada más que en vez de tener una función que determina si un número es par, tienen una función que determina si un número es perfecto. O sea, la función podría llamarse es perfecto, ¿sí? Y en vez de probar esta función, en vez de realizar esta cosa para un número en particular, lo hacen para todos los números desde el 1 hasta el 10.000, me parece, ¿sí? Bueno, eso no tiene mayor problema, pero esa es justamente la idea, ¿ok? No sé si con eso ya queda más claro, en general, cómo hacer todo ese ejercicio, ¿no? Profe, ¿Sí? tengo una duda. Recuerdo que había dicho que en ese último ejercicio del 3, la idea de hacer diferentes funciones era para hacer todo el programa, pero en partes. Nada más de que, por ejemplo, yo ya en la función setup, nada más implementé una función de if y un ciclo, me parece, pero nada más utilicé una de las funciones que había hecho previamente arriba. O sea, no sé si usted quiera que implemente todas o sea obligatorio. No, como les decía, cada función, o sea, la función que se hace en cada inciso, en cada inciso hay que hacer una función. En el último, la función que hay que hacer es la función setup, pero la función que se hace en cada inciso tiene que llamar a la función del inciso anterior. Nada más a la del inciso anterior, no a todas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta función, programa que tú tienes que hacer en la función setup, pues tiene que llamar a esta función que hiciste en el inciso C, ¿sí? Porque tú básicamente necesitas en la función setup poder saber si un número es perfecto o no. Y eso es lo que hace la función del inciso C. Ahora, la función del inciso C, para saber si un número es perfecto o no, tiene que calcular la suma de los divisores. Y esto lo hace llamando a la función del inciso B. Y a su vez, la función del inciso B, para encontrar los divisores propios, necesita saber si un número es divisible entre otro. Y para eso llama a la función del inciso A. Entonces, de una manera muy indirecta, si lo estructuras de esa manera que les dije, la función setup
de una manera indirecta va a estar llamando a todas las funciones anteriores. O sea, esta función llama a la anterior, que a su vez llama a la anterior, que a su vez llama a la anterior. Esa es la idea del ejercicio. No sé si así es como lo hiciste. Sí, casi lo hice así, nada más que, por ejemplo, en la función B, yo no llamé a la función A. Ah, bueno, modifícalo para que llames a la función A. Digo, yo sé que es redundante porque es muy fácil verificar si un número es divisible entre otro y no necesitas una función para hacerlo. Igual que esta función es par, es una función muy redundante. Pero la intención del ejercicio es precisamente que utilicen funciones y hagan funciones que llaman a otras funciones. Ese es el objetivo, ¿sí? Por eso dice esto, ¿no? Cada una de las funciones debe llamar a la función anterior, ¿sí? Ese es parte del objetivo. Pero ya modificarlo, pues es muy simple, ¿no? ¿Ok? Bien, más dudas, más preguntas. Ok, voy a hacer una pregunta no relacionada con esta tarea, relacionada con el proyecto de la tortuga. Levanten la mano quienes lograron hacer el último ejercicio, la curva del dragón. Ok, les adelanto que ese ejercicio realmente ya es un poquito más complicado. Se requiere hacerlo con cuidado para que salga así exactamente la curva que debe ser. Y normalmente yo ese ya lo tomo como una especie de punto extra, ¿sí? O sea, califico sobre los demás ejercicios y ese lo tomo como un punto extra para ese proyecto. Entonces, si no lograron hacer ese ejercicio, en particular ese ejercicio, vamos, no se preocupen mucho. No les baja puntos, pero tampoco les sube. Sí me gustaría ver si ahorita puedo explicar cómo hacerlo, porque tal vez hay alguien por ahí que se quedó con la duda de cómo hacerlo. Entonces, déjenme tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, vámonos acá hasta el final. La curva del dragón. En realidad, de hecho, es súper intencional que no sé por qué no haga, por el acento. No agarro bien el link. Era intencional no dar una explicación muy elaborada de cómo hacerlo, sino que pues con lo que ya habían visto, tratar de hacerla, ¿no? Esta curva. ¿Sí? Entonces este diagrama ayuda un poquito. ¿Sí? Y déjenme ver si tengo aquí un programa que puedo usar con las funciones de la tortuga, ¿no? Ejemplos, tortuga. Vamos a copiar esto. Ok, ejemplo de tortuga 3, vamos a llamarle. Y ejemplo tortuga 3. No sé qué teníamos aquí antes, pero bueno. Eran cosas de la clase anterior. Bueno, ahorita quitamos todo eso. Ok, entonces, bien. Ya tenemos aquí las funciones de la tortuga, ¿sí? Avanzar, etcétera. Vamos a tratar de hacer esta curva del dragón, pero hay que hacerla con cuidado.
¿sí? Y hay que hacer algunos cálculos ahí, ¿no? Entonces, igual que las demás funciones recursivas que se ven en esta sección, básicamente en todas estas funciones, al igual que por ejemplo la curva de Koch, le pasamos una distancia y le pasamos un número de nivel, ¿sí? Todas estas figuras se realizan por niveles. La idea de la curva de Koch es que tú vas a avanzar desde aquí hasta acá, ¿sí? Como lo harías con un forward. De hecho, en el nivel 0 haces simplemente un forward, ¿sí? Sin embargo, conforme vas incrementando el nivel de complejidad de la curva, la tortuga o la trayectoria se va desviando de una línea estrictamente recta para hacer algo diferente. Entonces, por ejemplo, la idea de la curva de Koch es que tú vas a partir esta línea en 3 partes iguales. O sea, si la distancia es d, pues las partes serían de tamaño d entre 3, d entre 3 y d entre 3, ¿sí? Este segmento es de tamaño d entre 3. Si siguiéramos una trayectoria recta, pues aquí seríamos otras d entre 3 unidades y otras d entre 3 unidades para cubrir la distancia d. Pero después del primer segmento vamos a tomar una desviación, ¿sí? Y formar una especie de triángulo equilátero aquí, donde esta parte que no se ve sería la base, ¿sí? Entonces vamos a girar, ya sabemos cuánto tenemos que girar para hacer un triángulo equilátero. Este giro es de 60 grados, ¿sí? Giraríamos 60 grados, en este caso, por ejemplo, a la izquierda. Avanzamos otra vez d entre 3 unidades. Como es un triángulo equilátero, los 3 lados miden lo mismo. Entonces, lo mismo que la base, d entre 3. Y luego giramos 120 grados para quedar apuntando en esta dirección. Avanzamos d entre 3. Y giramos 60 grados a la izquierda para quedar otra vez apuntando en la dirección inicial y avanzamos el último segmento de d entre 3, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace las funciones recursivas es avanzar la tortuga, pero a la hora de avanzar, en vez de llamar a forward, se llama a la misma función, ¿sí? Si ya tengo una función que va a avanzar, pero haciendo una curva rara, pues llamo a la misma función. Entonces, cuando me paso a un segundo nivel de complejidad, avanzar de aquí a acá ya no es un forward, es llamar a la misma función y entonces realizar una curvita de Koch ahí y otra para avanzar de aquí a acá y otra para avanzar de aquí a acá y así, ¿no? Si esto lo llevamos a un nivel mucho más complejo, o sea, aumentamos la complejidad, pues la curva de Koch queda de esta forma, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre para estas curvas, ¿no? Esta es mucho más complicada porque tiene muchas más desviaciones, ¿no? Pero son desviaciones muy sencillas de ver cómo hacerlas. O sea, estos segmentos son de tamaño d entre 4, ¿sí? Y los giros son de 90 grados. Entonces, nada más tengo que ir viendo cómo girar, ¿no? Para lograr estas estructuras que están aquí, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que son avanzar 2 veces, o sea, llamar 2 veces recursivamente a la función para avanzar esta distancia y no es llamar una vez con el doble de distancia, ¿sí? Para que nos quede exactamente la curva que queremos, ¿no? Bien. La curva del dragón no es muy diferente en ese sentido, pero el patrón que hay que seguir es mucho más complicado, ¿sí? O sea, también básicamente con la curva del dragón yo voy a partir de este punto y avanzar hacia este punto, ¿sí? Pero la forma de hacerlo es muy diferente, ¿sí? Déjenme ver déjenme copiar este diagrama. Ok, pizarrón. ¿Sí? Entonces, aquí la idea pareciera que, digo, en el nivel 1, nuevamente, la tortuga está aquí, ¿sí? Apuntando hacia acá,
Y simplemente vamos a avanzar una distancia, vamos a llamarle D. Esto es en el nivel 0. Y la tortugaría quedaría aquí, nuevamente apuntando hacia acá, ¿sí? Un simple forward, ¿sí? Entonces, vamos a irlo implementando, ¿sí? Void, dragón. Vamos a avanzar una distancia D y vamos a tener un nivel N, ¿sí? En el nivel 0, if N menor o igual que 0, que es la condición de parada de la recursividad, lo que llamamos el caso base de la recursividad. En este caso, lo único que vamos a hacer es forward D o FD D, como les guste más. Y el caso general, el caso recursivo, es el que está más peliagudo, ¿sí? El caso recursivo lo podemos ver aquí en esta segunda figura, ¿no? Que es el segundo nivel, o sea, con n igual a 1. Este es n igual a 0, este sería n igual a 1, ¿sí? Pero no está tan simple. Esta línea roja es como quedaría el caso en el nivel anterior, ¿sí? Nosotros pasamos en el nivel anterior, simplemente haríamos una línea recta de aquí a acá. Ahora, lo que indican estas flechas es que tú primero tienes que partir de aquí, ¿sí? Hacer un giro hacia acá y avanzar. Este giro es muy fácil porque son 45 grados, ¿sí? Si se fijan, es la mitad de un ángulo recto. Este ángulo es recto, ¿sí? Y entonces estos giros son de 45 grados, ¿sí? Pero esta distancia es interesante cuánto vale, ¿no? Vamos a calcularla. Si yo tengo aquí, voy a tomar este triangulito que se formó aquí y lo voy a poner así. Es un triángulo equilátero. Esta distancia vale D, es lo que valía aquí. Esta D es la base de este triángulo equilátero, ¿sí? Y entonces esta distancia vamos a llamarle, no sé, X y X, ¿sí? Pues vamos con Pitágoras, ¿sí? X cuadrada más X cuadrada es igual a D cuadrada. Quiere decir que 2X cuadrada es igual a D cuadrada, ¿sí? Vamos a pasar el 2 dividiendo la D, ¿sí? X cuadrada es igual a D cuadrada entre 2. Y ahora sí aplicamos raíz cuadrada para obtener X igual a D entre raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya desde ahí la distancia hay que calcularla con más cuidado, ¿no? Esta es la distancia que tenemos que avanzar, D entre raíz de 2. Ahora, un movimiento es avanzar hacia acá, pero luego yo no voy a girar y avanzar hacia acá. Ese no es el movimiento que debo hacer. Debo, de alguna manera, venirme a este punto, ¿sí? Girar para acá y avanzar en esta dirección, ¿sí? O sea, estas dos líneas tienen que hacerse una así y la otra así, ¿no? O sea, entonces una línea se tiene que hacer, déjenme borrar aquí un poquito para hacer el esquema más claro. Entonces, una línea se tiene que hacer en esta dirección y otra línea se tiene que hacer en esta dirección. Y esta distancia quedamos que es D entre raíz de 2. Y al final de todo sabemos que la tortuga tiene que quedar al final en esta posición, ¿sí? O sea, la posición final es como si hubiera simplemente avanzado con un forward. Porque si la dejo acá, o sea, si dibujo esta línea de lo que viene a ser el lado derecho y la tortuga me queda aquí apuntando para allá, entonces ya no me sale el mismo patrón, ¿sí? Fíjense, eso se ve claramente en el siguiente nivel cuando n vale 3, ¿sí? Ahora cuando n vale 3, esta línea que se dibuja hacia acá, ¿sí?
pues esta sería la base del triángulo, donde tengo una línea que se dibuja hacia acá y otra que se dibuja hacia acá, y la tortuga queda apuntando, déjenme ver cómo queda apuntando. ¿Sí? Debería quedar apuntando hacia acá. ¿Sí? Con esta primera línea que dibujo. ¿Sí? Pero esta primera línea, luego es la primera de un patrón, y luego de aquí, sí debe quedar aquí para poderme, así como de aquí me desplacé para acá, de aquí me desplazo para acá, ¿sí? Y dibujaría este triángulo. Pero este triángulo voy a dibujar primero esta parte, y luego esta parte, y de aquí, bueno, me regreso otra vez acá. Sí, así queda. ¿Sí? Entonces, realmente se tienen que hacer varios movimientos, pero sobre todo hay partes en donde la tortuga se tiene que desplazar sin dibujar nada, ¿sí? Sin dibujar nada. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Sí? Vamos a fijarnos en el segundo patrón y tratar de hacerlo. Primero, la parte fácil es dibujar esta línea de aquí, ¿sí? Esta línea de aquí. Entonces yo tendría que girar 45 grados a la izquierda, left, 45, que es este giro de aquí, ¿sí? Estoy aquí y tengo que avanzar para acá, pero no voy a avanzar con un forward, sino voy a avanzar llamando a la función dragón recursivamente. Voy a avanzar una distancia igual a d entre raíz de 2. Déjenme incluso llamarle es que voy a escribir mucho ese raíz de 2, entonces vamos a llamar aquí a float d2 igual a d entre raíz de 2. Nada más para no escribirlo. Aquí sí es por flojera, ¿no? Ok. D2 y obviamente con el nivel anterior, n-1. Pues si no lo llamo con n-1 y le pongo n, se convierte en una recursividad infinita, ¿sí? Entonces, esto sustituye a este forward para llamar a la curva del dragón con un nivel de complejidad menor, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel 1, pues estas líneas sí son directamente rectas, o sea, de aquí llamaría al caso con n igual a 0 y realizo un forward. Pero en el caso n igual a 2, estas líneas rojas en realidad no las hago con forward, sino con la misma función del dragón que me dibujaría curvas de nivel 1 para hacer este y este. O sea, este patrón que está aquí se dibuja así y luego se dibuja así, ¿sí? No se dibuja como una línea continua, ¿sí? Al final queda continua porque se conectan el final de una curva con el final de, o sea, el final de una mitad con el final de otra, pero se dibujan de manera discontinua. Entonces, aquí ya dibujo la primera parte, ¿sí? Quedo en esta posición apuntando hacia acá y tengo que moverme a esta posición. Entonces, voy a girar 90 grados hacia la derecha. 90 grados hacia la derecha. Voy a avanzar esta distancia que es de 2, ¿sí? Pero aquí sí voy a avanzar porque aquí no estoy dibujando nada, ¿sí? Me estoy, digamos, teletransportando para acá y lo puedo hacer con un forward. Como no voy a dibujar, voy a poner directamente forward. Podría poner la curva del dragón, pero simplemente va a ser un camino más tardado para llegar al mismo lugar, ¿sí? Entonces, forward de 2, pero esto lo hago sin dibujar. Entonces, no stroke, ¿sí? No stroke para que no dibuje. Ya llegué aquí a esta posición, ¿sí? Pero estoy apuntando hacia acá, ¿sí? Ahora tengo que apuntar en el sentido contrario para dibujar la línea. Entonces voy a girar 180 grados en cualquier dirección porque pues es medio giro,
¿sí? Y ahora voy a avanzar hacia acá para dibujar este lado, ¿sí? Ahí sí ya tengo que dibujar, entonces aquí sí pongo stroke. Yo no sé qué estilo de dibujo tenía la tortuga, entonces aquí lo que voy a hacer con este no stroke es guardar el estilo de dibujo usando la función push, que ya habíamos visto, avanzo y luego pongo pop para recuperar el estilo de dibujo que guardé, que es el que tenía la tortuga originalmente y yo desconozco por completo, ¿sí? Entonces, ahora sí que ya tengo el estilo de dibujo original, vamos a avanzar nuevamente, pero avanzar con la función recursiva, porque ahora sí vamos a hacer un trazo desde aquí hasta acá. Entonces nuevamente llamo a la función dragón de 2, n-1, y ahora quedé aquí apuntando hacia acá. Tengo que volverme a mover hacia acá, ¿sí? Nuevamente voy a poner push y no stroke. Guardo el estilo de dibujo que tenga la tortuga, cambio el estilo para que no dibuje, y como quedé aquí, simplemente puedo retroceder usando back, la distancia de 2, ¿sí? Quedo aquí, pero apuntando hacia acá, entonces nada más tengo que girar, hacer este giro para quedar apuntando en la dirección original, ¿sí? Este giro, pues es de 135 grados a la derecha. Aquí pop para recuperar el estilo de dibujo y right 135, y según yo con eso debe de quedar. Aquí me falta una R, ¿sí? No es la única manera de hacerlo, simplemente es una manera de hacerlo que a mí me parece como que muy lógica y estructurada, ¿no? Así viéndolo como se los platiqué. Vamos a probarlo viendo este dibujo nivel por nivel, ¿sí? Voy a girar, estoy en la posición home, que me deja la tortuga apuntando hacia arriba, la voy a girar a la derecha, 90 grados, para que quede apuntando hacia la derecha, ¿sí? Y poder ver justamente en la misma orientación que está aquí, ¿no? Entonces vamos a dibujar la curva dragón, no sé, vamos a ponerle una distancia, esto es de 600 por 400, vamos a ponerle, déjenme ponerle 800 por 400 y dragón de 300, ¿sí? Vamos a poner primero nivel 0. ¿Qué va a ser nivel 0? Pues nada más que avanzar esa distancia, ¿sí? Aquí está. Avanzamos esta distancia y la tortuga queda aquí. ¿Ok? Pues eso es lo que esperaba en el nivel 0. Vamos a ver nivel 1. Ahí está, ¿sí? La posición inicial y más bien la posición final de la tortuga tiene que ser exactamente la misma que si solamente hubiera avanzado. Así es como funcionan todas estas figuras fractales, ¿sí? No importa en qué nivel estés, la posición final de la tortuga equivale a que simplemente hubieras avanzado. Lo que hace cada nivel es cambiar la trayectoria, pero al final quedas en la misma posición. En vez de avanzar directamente, pues lo que hizo la tortuga no fue avanzar así y luego así. No, avanzó así y luego se vino para acá para avanzar y pintar una raya en la dirección opuesta, y luego se vino para acá para quedarse en la posición final que necesita, ¿sí? Entonces, esto es el nivel 1. Nivel 2 es esta cosa que como está aquí, ¿sí? Y ya a partir de ahí, pues deberíamos obtener las curvas como vienen aquí, ¿no? Esta es la de nivel 3. La curva real es la parte negra. Las que se ven aquí en rojo en realidad corresponden al nivel anterior, ¿sí? Entonces, esta es la curva de nivel 3, ¿sí? De nivel 4, ¿sí? Es justamente la que se observa aquí, ¿sí? Aquí en este diagrama tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacerla de una vez de nivel 12. Es tardado, hay que tenerle paciencia.
Es una recursividad de nivel 12. Ahí está, ¿sí? Creo que hasta podemos meterle un nivel más. Y aquí, bueno, ya cuando lo tienen, dicen, ay, pero la tortuga ahí se ve medio fea, vamos a... O sea, ya que lo depuraron, quiten la tortuga para que se vea la curva. La tortuga al principio, mientras la están haciendo, les ayuda mucho para ver en qué orientación queda, ¿sí? Pero ahí está la curva de nivel 12. Déjenme poner un fondo blanco. Background 255. Creo que le podemos aumentar un poquito el nivel. Vamos a hacer esto un poquito más grande también. Vamos a poner un nivel 14. Que se vean realmente los detalles, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Esta es la curva del dragón. ¿Sí? Es una curva complejísima, pero aparte tiene unas propiedades padrísimas. Resulta que tú puedes tomar la curva del dragón y es como una especie, como una pieza de rompecabezas, ¿sí? Tú puedes tomar una curva del dragón y pegarla como si fuera a encajarla en otra curva del dragón, como si fueran piezas de rompecabezas, y luego encajar otra y otra y otra, y de esa manera cubrir todo el plano, todo el plano cartesiano, ¿sí? Aquí se ve una curva de ya un nivel bastante alto, pero aquí se ve cómo se puede conectar una curva con otra, ¿sí? Como rompecabezas, y se puede demostrar que conectando así curvas del dragón se puede cubrir todo el plano sin que se traslapen las curvas. O sea, las curvas no se traslapan en ningún momento, pero se conectan de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es lo que se llama una teselación del plano, o sea, dividir el plano en regiones, pero son regiones muy complejas. Y bueno, son ahí cuestiones matemáticas interesantes, ¿no? Bien, no sé si queda alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre el proyecto, sobre funciones. No sé si hubo... Sí, dime. Si no, la curva no la hice como usted como quiera, vale el punto del esfuerzo. Quedó como aquí, o O sea, sea, sí quedó. no, como les digo, la forma en que lo hice no es la única manera de hacerlo, pero sí es importante que conforme tú vas incrementando los niveles, que sí observes estas curvas. Si le cambias algo, te da una curva también fractal, pero no es exactamente esta misma. Por ejemplo, vamos a suponer que no nos regresamos al final, o que se nos olvidó poner esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a cambiarle eso. Me va a dar una curva y me va a dar una curva fractal, pero me da una cosa diferente, ¿no? ¿Sí? Ahí, bueno, de hecho, se sale un poquito. Vamos a suponer que en realidad quitamos también todo esto, ¿sí? O sea, dibujamos esto y dejamos a la tortuga aquí en medio, en vez de regresarla acá. Igual me va a dar una curva, ¿sí? Y que es una curva fractal también, pero no es la curva del dragón, ¿no? Entonces, ahora sí que depende de cómo lo hayas hecho, pero si te da esta curva, y eso lo puedes checar nivel por nivel, sobre todo con los primeros 5 niveles, que te dé esta figura exactamente, entonces está bien, ¿sí? ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Más dudas por ahí? ¿No? Bueno, ahorita que mencionaron dudas de la tarea, nadie mencionó nada sobre las autoevaluaciones. No sé si sí intentaron los ejercicios, sobre todo de la sección 4, pues que hay que hacer las florecitas y las pizzas estas, que no están, vamos, no son triviales, hay que pensarle un poquito. ¿Hay dudas con eso? ¿Si las lograron hacer o todavía no las hacen? Se fueron nada más a hacer los del 5 porque eso es lo que hay que entregar. Todavía no, profe. Es que ya sabe lo que dicen. Primero lo que deja y después lo que sabe.
Sí, pero el truco es saber qué es lo que deja, ¿sí? Lo que deja no es la calificación, lo que deja es el aprendizaje y la práctica y la experiencia, ¿sí? Lo que realmente deja a futuro. Entonces, es cierta la expresión, pero tiene sus recovecos, ¿no? Es como una curva del dragón, ¿sí? Ok, bueno, déjenme terminar la grabación del video aquí.